Hay historias que duelen, que se clavan en la memoria colectiva como una cicatriz imborrable. Historias que no solo cuentan batallas, sino que revelan la esencia de un pueblo, su coraje, su sufrimiento y su espíritu indomable. Esta es una de ellas. Es la historia de una nación pequeña, orgullosa, encajonada entre ríos y gigantes, que se atrevió a resistir el destino impuesto por las potencias vecinas. Es la historia del Paraguay y de la guerra que casi lo borró del mapa, pero que también lo inmortalizó en la historia. Durante 5 años, desde 1864 hasta 1870, Paraguay luchó no solo contra armas y ejércitos, sino contra el olvido. Fue una lucha desigual, contra 3 de las naciones más poderosas del continente. Pero en esa lucha emergió algo que ni el hambre ni el acero pudieron destruir: una identidad colectiva hecha de barro, sangre y orgullo. Este documental no busca solo narrar una guerra, busca revivirla, sentir el temblor de la tierra bajo las botas, oír los cañones en la distancia y comprender por qué, incluso al borde del abismo, un pueblo eligió no rendirse. A mediados del siglo XIX, Sudamérica aún era una promesa inacabada. Los mapas eran dibujos cambiantes. Las naciones apenas habían dejado de ser colonias, y las fronteras no estaban marcadas por tratados duraderos, sino por la ambición y la sospecha. Las viejas heridas de la independencia aún supuraban, y los jóvenes estados buscaban desesperadamente una posición en el nuevo orden. En ese tablero convulso, 4 piezas comenzaban a perfilar un destino compartido y trágico: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Brasil se alzaba como el único imperio del continente, respaldado por una nobleza establecida, ejércitos bien financiados y una visión expansiva que cruzaba fronteras sin pedir permiso. Argentina, dividida entre unitarios y federalistas, deseaba dominar las arterias fluviales que la conectaban con el interior. Uruguay era una nación diminuta, pero estratégicamente codiciada, presa de luchas intestinas entre blancos y colorados, partidos que a menudo funcionaban más como brazos de intereses externos que como representantes del pueblo. Y en medio de todo, casi en silencio, resistía Paraguay. Paraguay era distinto. No tenía salida al mar, pero sí una economía que había florecido bajo el aislamiento. Su industria, su ejército y su sentido de identidad nacional eran producto de un esfuerzo consciente por no depender de nadie. Gobernado con firmeza, su pueblo creía en la autosuficiencia como un acto de resistencia. Era un país blindado por la geografía y por el carácter. Y en ese rincón de tierra firme, la figura de un joven ambicioso comenzaba a alzarse: Francisco Solano López. Solano López no era un caudillo improvisado. Era hijo del poder, heredero del progreso y discípulo de la estrategia. Había crecido entre libros de guerra y discursos de soberanía. Admiraba a Napoleón, no por su imperio, sino por su capacidad de moldear el destino con voluntad férrea. Cuando su padre murió, él no solo heredó la presidencia, heredó una causa, una visión de un Paraguay fuerte, respetado y libre de las garras del imperio o la diplomacia convenenciera. En su mente, la historia no era algo que se estudiaba, era algo que se escribía. Los ríos del sur no eran simples cauces de agua, eran arterias de poder. Quien los controlaba, dominaba el comercio, la logística militar, la expansión. Argentina y Brasil lo sabían, y Solano López también. Pero mientras sus vecinos tejían alianzas y conspiraban por influencia, Paraguay se preparaba para resistir, para defender lo que consideraba suyo, su autonomía, su dignidad, su destino. La guerra aún no había comenzado, pero la tensión se podía cortar con el filo de una navaja. Había algo inevitable en el aire, como si la historia misma estuviera conteniendo el aliento. Las decisiones de los líderes, los movimientos de tropas, las disputas diplomáticas, todo apuntaba a una tormenta. No sería una guerra inmediata, pero cuando estallara, no tendría marcha atrás. Y en el centro del huracán estaría Paraguay,
solo, desafiante, convencido de que su causa era justa, incluso si el precio era impensable. El pueblo paraguayo aún no lo sabía, pero estaba por ser puesto a prueba como ningún otro. Lo que se avecinaba no era solo un conflicto armado, era una epopeya, una catástrofe, una leyenda en construcción. Los tambores de guerra aún no retumbaban, pero los ecos de la tragedia ya resonaban en la memoria futura. Porque cuando los gigantes se mueven, las tierras tiemblan, y cuando los pueblos resisten, las leyendas nacen. Pero eso era solo el comienzo. La chispa que encendería el continente estaba a punto de estallar. ¿Estás listo para conocer el momento en que todo cambió? Francisco Solano López nació con el peso de una nación en los hombros. Hijo del presidente Carlos Antonio López, fue criado no solo como heredero, sino como símbolo del futuro paraguayo. Desde joven absorbió las ideas de grandeza nacional, de independencia férrea y de orgullo patriótico. Lo educaron como se forja una espada, con fuego y determinación. En él no había espacio para la duda, solo la convicción de que Paraguay no debía inclinarse ante nadie. Mientras otros jóvenes descubrían el amor o la poesía, Solano López estudiaba mapas, leía sobre batallas napoleónicas y observaba a su padre consolidar un modelo de país cerrado, pero autosuficiente. Paraguay, bajo Carlos Antonio, se había convertido en un modelo de disciplina y crecimiento sin dependencia externa. No necesitaba del comercio internacional para sobrevivir, ni del reconocimiento de las grandes potencias para saberse fuerte. Y Solano absorbió esa visión como si fuera religión. A los 26 años, el joven fue enviado a Europa. Allí vio otro mundo. París, Londres, Roma, lo deslumbraron con su modernidad, su poderío, sus ejércitos. Pero en vez de sentirse inferior, regresó decidido a convertir a su país en una potencia militar. Compró armas, contrató ingenieros, estudió sistemas de defensa. Volvió de su gira no como un diplomático encantado, sino como un estratega preparado. Paraguay, en sus manos, se convertiría en un bastión inexpugnable. Cuando su padre murió en 1862, Solano López asumió la presidencia con apenas 35 años. No tardó en tomar decisiones audaces. Centralizó el poder, expandió las capacidades del ejército y reforzó las fronteras. Pero más allá de los decretos, gobernaba con una visión mesiánica. Se veía como el escudo de los débiles, el baluarte frente al imperialismo brasileño y la injerencia argentina. No era solo un líder, era una causa encarnada en carne y hueso. Sus discursos inflamaban el orgullo nacional. Hablaba de soberanía como quien defiende a su madre, y el pueblo lo seguía. Porque en una región donde las alianzas cambiaban como el viento, Paraguay tenía algo más fuerte que cañones. Tenía unidad. La sociedad paraguaya no era perfecta, pero estaba cohesionada. Y en esa unidad, Solano López encontró su mayor arma, una nación entera, lista para obedecer su llamado. Pero todo líder que juega con fuego corre el riesgo de incendiarlo todo. Solano López no medía enemigos, solo amenazas, y donde otros veían diplomacia, él veía conspiración. Fue así como interpretó la intervención de Brasil en Uruguay no como una maniobra geopolítica, sino como un ataque directo a Paraguay. El momento decisivo se acercaba, y López no iba a retroceder. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. El hombre que había soñado con un Paraguay grande estaba a punto de iniciar la mayor tragedia de su historia. Lo que sucedería después sería irreversible, porque cuando un líder confunde visión con destino, los pueblos enteros caminan hacia el abismo convencidos de que es el camino correcto. Y el primer paso estaba por darse. A mediados del siglo XIX, Uruguay era un país pequeño, pero en su aparente fragilidad residía su poder. Ubicado estratégicamente entre Brasil y Argentina, su control significaba el dominio sobre los ríos más importantes del sur del continente. Era una ficha esencial en el tablero de Sudamérica.
y como toda ficha valiosa, se volvió objeto de disputa constante. Internamente, estaba desgarrado por una guerra civil entre los blancos y los colorados. Los blancos representaban al Uruguay profundo, rural, conservador. Los colorados, en cambio, dominaban Montevideo y eran vistos como aliados naturales de Brasil y de los intereses expansionistas. Esta lucha fratricida no podía mantenerse aislada. Brasil decidió intervenir militarmente en favor de los colorados, y Argentina, aunque con más cautela, también simpatizaba con ellos. Fue ese movimiento el que encendió las alarmas en Asunción. Para Solano López, la intervención brasileña no era un simple gesto diplomático, era una declaración de guerra encubierta. Si Brasil lograba instalar un gobierno aliado en Montevideo, Paraguay quedaría rodeado de enemigos. La amenaza ya no era teórica, era geopolítica, y en su visión solo había una respuesta posible ante una amenaza de esa magnitud: el contraataque. Así comenzó la tragedia. Paraguay envió una advertencia formal a Brasil: retiren sus tropas de Uruguay. No fue escuchado. Entonces, López movilizó su ejército, pero la geografía jugaba en su contra. Para llegar a Uruguay y ayudar a los blancos, debía cruzar territorio argentino. Solicitó permiso a Buenos Aires. El presidente Bartolomé Mitre lo negó rotundamente. No quería involucrarse directamente ni permitir tropas extranjeras en su suelo. Solano López interpretó esa negativa como traición. El cerco se cerraba, y ante lo que consideró un cerco inaceptable, respondió con una decisión que cambiaría la historia. Ordenó la invasión de la provincia argentina de Corrientes. No hubo marcha atrás. Lo que comenzó como una advertencia diplomática se transformó en una guerra abierta que involucraría a 3 países contra uno. Ese fue el punto de no retorno. A partir de entonces, las piezas ya no se podían mover sin consecuencias catastróficas. Brasil, Argentina y Uruguay se unieron en lo que luego sería conocido como la Triple Alianza, y Paraguay, impulsado por el fervor nacionalista y la creencia en su causa justa, se lanzó al combate como un león rodeado, rugiendo con la fuerza de la desesperación. Pero la historia no perdona a los audaces solitarios, y el destino de Paraguay, aunque glorioso en resistencia, comenzaba a escribir su capítulo más oscuro. La chispa había encendido el incendio. Ahora las llamas lo consumirían todo. ¿Qué pasaría cuando 3 naciones poderosas decidieran aplastar al más pequeño? Lo descubriríamos muy pronto. Noviembre de 1864. El mundo no tembló, pero en Sudamérica algo se rompió para siempre. Francisco Solano López, convencido de que Brasil representaba una amenaza directa para la estabilidad regional y la existencia de Paraguay, dio el paso definitivo. Declaró la guerra al Imperio del Brasil. Lo hizo con determinación, no como una reacción desesperada, sino como el cumplimiento de una visión. La región ya no era segura. Era una trampa que se cerraba lenta y silenciosamente sobre su patria. El primer golpe fue certero. Paraguay capturó el vapor brasileño Marqués de Olinda, que transportaba al gobernador designado de Mato Grosso. Fue más que un acto militar, fue un mensaje. López no esperaría a ser invadido. Él sería quien golpeara primero. Pocos días después, el ejército paraguayo cruzó la frontera norte y se adentró en Mato Grosso, tomando puestos militares, fortines y aldeas con una rapidez desconcertante. El enemigo fue sorprendido. El plan parecía estar funcionando, pero López no se detuvo ahí. La situación en Uruguay seguía siendo caótica, y con sus aliados blancos perdiendo poder frente a los colorados respaldados por Brasil, el presidente paraguayo decidió expandir la guerra. Tenía un objetivo más grande en mente: liberar Uruguay, detener el avance brasileño, preservar el equilibrio regional. Pero para cumplirlo, debía cruzar territorio argentino. Y Argentina ya había dicho no, un no que sonó a sentencia. El 13 de abril de 1865, las tropas paraguayas cruzaron el río Paraná e invadieron la ciudad de Corrientes.
Fue un acto temerario, impulsado tanto por la estrategia como por la urgencia. En cuestión de días, Paraguay tomó el control, izó su bandera, nombró una nueva autoridad local. El mensaje era claro: Paraguay no retrocedería, no entregaría su destino en manos ajenas. Pero ese gesto audaz sería interpretado por Argentina como una agresión directa e inaceptable. La respuesta fue inmediata. Brasil, Argentina y el nuevo gobierno colorado de Uruguay comenzaron a coordinar esfuerzos, y en mayo de 1865 firmaron el Tratado de la Triple Alianza. El objetivo era explícito: derrocar a Solano López, derrotar a Paraguay y redistribuir las consecuencias de la guerra a su favor. Tres naciones unidas por la necesidad de acabar con un enemigo común. La balanza de poder acababa de inclinarse violentamente. Paraguay, sin aliados, sin puertos y sin acceso al mar, se encontró solo frente a una coalición gigantesca. Algunos lo llamaron suicidio, otros valentía desesperada. Pero todos sabían una cosa: la guerra que venía no sería corta, ni justa. Sería una carnicería. El orgullo nacional, la rabia contenida, el miedo disfrazado de coraje, todo se mezcló en ese instante, y el mundo entero giró la mirada hacia el sur, donde un país pequeño se preparaba para pelear hasta el final. Así comenzó el conflicto más sangriento del continente sudamericano, y lo que se vería en los meses siguientes marcaría para siempre la historia de América Latina. Porque esta ya no era una simple guerra por fronteras, era una lucha por existencia. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Cuando las noticias llegaron a Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, no hubo dudas ni titubeos. Paraguay había cruzado una línea invisible pero sagrada: la soberanía territorial. Las cancillerías ardieron con telegramas, los generales desempolvaron mapas y las capitales comenzaron a prepararse para una guerra en todos los frentes. Lo que había sido hasta entonces un conflicto contenido se desbordaba como un río tras una represa rota. Ya no era política, era guerra abierta. En mayo de 1865 se firmó uno de los tratados más determinantes y polémicos de la historia sudamericana: el Tratado de la Triple Alianza. Brasil, Argentina y Uruguay sellaron un pacto militar para derrotar a Paraguay, desmantelar su ejército y remover del poder a Solano López. Fue más que una alianza de conveniencia, fue una sentencia de muerte escrita en tinta diplomática. El tratado estipulaba incluso la futura repartición de territorios e indemnizaciones. Las tres naciones tenían motivos distintos, pero un mismo objetivo. Brasil quería eliminar la amenaza paraguaya al norte y consolidar su hegemonía en el continente. Argentina buscaba controlar el comercio fluvial y frenar la influencia paraguaya en la región. Uruguay, bajo el mando de los colorados, simplemente quería sobrevivir respaldado por aliados poderosos. En esa unión había estrategia, ambición y un desprecio absoluto por la resistencia de un pueblo entero. Paraguay, por su parte, no se dejó intimidar. La noticia de la Triple Alianza fue recibida con rabia, pero también con una determinación renovada. Solano López proclamó que lucharían hasta el último hombre. No era una metáfora, era una promesa. La nación se volcó por completo al esfuerzo de guerra. No había distinciones entre civiles y soldados. Todos eran patria, todos eran escudo. Las mujeres reemplazaron a los hombres en los campos. Los niños ayudaban en los campamentos. Cada aldea se convirtió en cuartel, cada casa en un refugio. La nación entera se transformó en una máquina de resistencia. Sin puertos, sin aliados, sin posibilidad de retirada, Paraguay eligió pelear, no por victoria, sino por honor, porque había algo que ni la Triple Alianza podía destruir: el espíritu de un pueblo dispuesto a morir por su dignidad. Y así comenzó una guerra de proporciones bíblicas. Los ejércitos aliados avanzaban por tierra y agua, armados con recursos inagotables. Pero lo que encontraron no fue un enemigo derrotado,
Fue una muralla de fuego, sangre y coraje. Una nación acorralada, sí, pero de pie, desafiante, gritando al mundo que aún no era tiempo de caer. Y mientras los primeros disparos cruzaban el aire, algo se gestaba en el sur, una ofensiva inesperada, un golpe que haría tambalear los planes de los aliados. Porque Solano López no iba a esperar. Él tenía su propio plan y estaba por ejecutarlo. Paraguay no esperó a ser golpeado. En vez de atrincherarse, Francisco Solano López tomó la decisión más audaz: atacar primero, con fuerza y por sorpresa. Mientras los ejércitos de la Triple Alianza aún se reorganizaban, Paraguay lanzó su ofensiva por dos frentes. Al norte, las tropas avanzaron sobre Mato Grosso brasileño. Al sur, cruzaron el río Paraná y se adentraron en Corrientes, abriendo un segundo campo de batalla. Era una maniobra arriesgada, pero si salía bien, podría cambiar el equilibrio regional. En Mato Grosso, el avance paraguayo fue veloz. Tomaron fortines, ocuparon arsenales y se apoderaron de pueblos con una coordinación que sorprendió al enemigo. Las selvas espesas y los caminos pantanosos no detuvieron al ejército dirigido por el general Vicente Barrios. El objetivo era debilitar a Brasil desde dentro, cortar sus líneas de suministro y humillar su poder en su propio territorio. Era una guerra de desgaste iniciada con precisión quirúrgica, pero el frente más dramático era el sur. Allí, dos columnas paraguayas cruzaron el Paraná y ocuparon Corrientes con una velocidad que desató el pánico en Buenos Aires. Desde esa base, una de las columnas avanzó aún más al sur, llegando incluso al norte de Uruguay. Solano López buscaba golpear el corazón logístico de sus enemigos, desestabilizar la alianza desde sus cimientos y apoyar a sus viejos aliados blancos. Era una jugada política envuelta en estrategia militar. Durante los primeros meses de 1865, Paraguay logró victorias significativas. Sus tropas eran disciplinadas, conocían el terreno y su moral estaba en lo más alto. Varios pueblos cayeron rápidamente. En Río de Janeiro y Buenos Aires, los periódicos hablaban de la tormenta paraguaya, y por un breve momento, muchos creyeron que López podría realmente inclinar la balanza a su favor, al menos durante las primeras fases del conflicto. Las potencias no lo esperaban tan preparado, pero esa racha, como toda llama encendida en viento fuerte, no duraría para siempre. A medida que los ejércitos aliados lograban organizarse, la resistencia comenzó a endurecerse. Los refuerzos llegaban, las defensas se reforzaban, y el avance paraguayo fue perdiendo impulso. Lo que al principio fue una marcha triunfal, se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo, sangrienta, agotadora. Las líneas se estabilizaron. La guerra comenzaba a cambiar de rostro. En medio de ese freno, se preparaba un nuevo tipo de batalla. Esta vez, no sobre la tierra, sino sobre el agua. Porque si Paraguay tenía alguna posibilidad de resistir, debía controlar los ríos, y si perdía ese dominio, estaría cercado, aislado, expuesto. Solano López lo sabía, por eso había invertido en una flota fluvial. Pero lo que estaba por ocurrir en el río Paraná marcaría un punto de inflexión devastador, porque mientras las tropas aún combatían en tierra firme, en las aguas de Sudamérica se acercaba la mayor tragedia naval de la guerra, y con ella, el principio del fin para la resistencia paraguaya en los ríos. Lo que vendría a continuación sería un golpe mortal. El 11 de junio de 1865 amaneció con el rugido de los motores de guerra y el eco de una emboscada. La batalla naval de Riachuelo, librada en las aguas del río Paraná, no fue solo un enfrentamiento táctico, fue una catástrofe. Paraguay, que hasta entonces había demostrado astucia en tierra, se enfrentó en ese día a la cruda realidad del poder naval brasileño, y el resultado fue devastador. Una flota entera naufragó. Un sueño se hundió junto con ella. El plan paraguayo era ingenioso: aprovechar la noche, atacar por sorpresa mientras la flota brasileña repostaba combustible
y utilizar su conocimiento del terreno fluvial como ventaja. Las embarcaciones se movieron en silencio, cubiertas por la bruma y la esperanza. Pero algo falló. La coordinación se rompió. Problemas mecánicos, retrasos inesperados y errores en el ataque terminaron por arruinar el elemento sorpresa. Cuando los brasileños reaccionaron, ya estaban preparados para el contraataque. Liderados por el almirante Francisco Manuel Barroso, los barcos imperiales no solo resistieron, atacaron con una violencia implacable. El río Paraná se convirtió en un infierno líquido. Los cañonazos rasgaban el cielo. Las naves paraguayas ardían una a una, mientras sus tripulaciones luchaban por no hundirse con ellas. El agua, teñida de humo y sangre, tragaba los restos de una armada entera que había sido levantada con años de sacrificio. Paraguay no solo perdió barcos, perdió el dominio de los ríos. A partir de ese día, la Triple Alianza controló todas las vías fluviales. Y sin los ríos, Paraguay quedó como una isla en tierra firme, sin forma de transportar tropas, sin acceso al comercio, sin posibilidad de recibir ayuda externa. El cerco se cerraba, lentamente, pero de manera inexorable. Era una sentencia de asfixia lenta. Solano López, sin embargo, no se rindió. Sabía que con el agua perdida debía resistir desde la tierra, y para eso contaba con su carta más poderosa, Humaitá, una fortaleza construida para desafiar al tiempo, al enemigo y a la lógica. Era su último bastión, su línea roja, y hacia allá empezó a replegar sus fuerzas, mientras la Triple Alianza se preparaba para asaltar lo que muchos creían inexpugnable. La batalla naval de Riachuelo fue el principio del fin, pero también el comienzo de una nueva fase, una fase más brutal, más desesperada, porque si Paraguay no podía avanzar, entonces resistiría. Cada día, cada metro, cada rincón de su territorio se convertiría en trinchera, y en el corazón de esa resistencia estaba Humaitá. Allí se libraría una guerra dentro de la guerra, y su historia aún debía escribirse. A orillas del río Paraguay, en una curva estratégica, se levantaba Humaitá. Pero no era solo una fortaleza, era una ciudad armada hasta los dientes. Murallas de piedra, trincheras profundas, cañones pesados apuntando al cielo, campos minados que rodeaban su perímetro y un ejército dispuesto a morir por ella. Desde el momento en que Solano López decidió replegarse allí, Humaitá se transformó en el corazón de la resistencia paraguaya, su símbolo, su esperanza. La Triple Alianza sabía que si quería tomar Asunción, primero debía derribar esa muralla viva, y durante 2 años lo intentaron todo: bombardeos incesantes, asaltos frontales, bloqueos por tierra y agua, pero nada funcionaba. Humaitá resistía como una roca. Cada ataque era respondido con fuego. Cada baja paraguaya era vengada Allí, con rabia. En medio del barro y la pólvora, se forjaba una leyenda. El pueblo entero participó en su defensa, no solo soldados. Mujeres disfrazadas de hombres, adolescentes empuñando rifles, ancianos reparando fortificaciones con manos temblorosas. Por la noche, dormían con el estruendo de los cañones. Por el día, cavaban trincheras y cuidaban heridos. Humaitá no era solo una fortaleza militar, era una declaración de identidad, un grito de «aquí no pasarán», pero el enemigo también cambió de táctica. En vez de atacar, comenzaron a cercar, bloquearon el río, cortaron los suministros, aislaron por completo la fortaleza. Lo que no podían tomar por la fuerza, lo conquistarían por el hambre. Fue una tortura lenta. El pan fue reemplazado por raíces, el agua potable por barro. El cólera se convirtió en el aliado invisible de la Triple Alianza. Solano López se negó a rendirse. Sabía que Humaitá era más que una posición estratégica, era una cuestión moral. Si caía, el país perdería algo más que territorio, perdería su alma. Pero incluso los muros más fuertes tienen un límite, y Humaitá, después de años de gloria,
comenzó a tambalearse, no por los ataques enemigos, sino por el peso del sufrimiento. La decisión fue inevitable. López ordenó la retirada. Lo hizo en secreto, cruzando pantanos de noche, cargando heridos en camillas improvisadas, dejando atrás todo lo que no podía moverse. El 25 de julio de 1868, las tropas de la Alianza entraron en Humaitá, pero no hallaron una victoria, hallaron un cementerio y comprendieron por fin la magnitud del enemigo que enfrentaban, porque Humaitá no fue una derrota, fue un testamento, una promesa de que Paraguay no se rendiría jamás. Pero ahora, lo que quedaba de ese pueblo debía iniciar su marcha final. Después de la caída de Humaitá, no quedó otra opción. Paraguay debía retroceder, pero no fue una retirada militar en el sentido convencional. Fue un éxodo, un desplazamiento masivo de soldados, civiles, heridos, ancianos, niños. Era la nación entera recogiendo los pedazos de su historia, huyendo hacia el norte en busca de un respiro que nunca llegaría. Lo que comenzó como una estrategia de repliegue se convirtió en una procesión de almas marcadas por la guerra. Las tropas paraguayas, ya agotadas, avanzaban por caminos imposibles. Cruzaban selvas, pantanos y montañas, perseguidas constantemente por los ejércitos aliados. No había descanso, no había refugio, solo el movimiento. Las enfermedades se multiplicaban, el hambre hacía estragos. Los soldados, harapientos, eran apenas sombras de lo que habían sido al comienzo del conflicto. Y aún así, seguían caminando, porque detrás de ellos no quedaba nada. Lo más devastador no eran los ataques enemigos, sino la descomposición interna. Las líneas de comunicación colapsaron. Los suministros no llegaban. Las órdenes eran cada vez más desesperadas. Y sin embargo, la figura de Solano López seguía intacta. En medio del caos, su sola presencia era un faro para los que aún creían en la posibilidad de resistir. Aunque todo indicaba lo contrario, él nunca aceptó la derrota. Durante la marcha, los campamentos se convertían en pequeños pueblos itinerantes. Las mujeres cocinaban lo que encontraban. Los niños eran entrenados para luchar. Los heridos eran tratados con plantas y oraciones. Paraguay ya no tenía ejército profesional. Tenía un pueblo entero convertido en ejército. Y esa transformación, aunque heroica, también era trágica, porque significaba que la nación estaba dispuesta a sacrificarse hasta el último respiro. En los márgenes del camino quedaban los que no podían seguir, hombres moribundos, madres sin fuerzas, niños abrazando cuerpos inmóviles. La guerra había perdido toda lógica. Ya no se trataba de estrategia ni de territorio. Era una cuestión de supervivencia. Y a cada paso, esa supervivencia se volvía más frágil, más improbable, más absurda. Pero aún así, no se detenían. Los aliados, al ver esta resistencia agónica, comenzaron a preguntarse si alguna vez lograrían vencer realmente, porque cada victoria parecía dar paso a una nueva forma de lucha paraguaya. Ya no era un conflicto entre naciones, era una lucha entre el olvido y la memoria. Y Paraguay había elegido no desaparecer, aunque tuviera que morir 1000 veces para lograrlo. Y así, el norte se convertía en el último refugio, un terreno hostil, montañoso, sin recursos, pero también el último escenario de una épica que aún no había terminado, porque lo que vendría en esas tierras no sería simplemente el final, sería un juicio, una tragedia griega escrita con sangre americana, y su acto final estaba por comenzar. En las colinas de Lomas Valentinas, Solano López decidió plantar su última resistencia organizada. Era diciembre de 1868, y el ejército paraguayo estaba reducido a unos pocos miles de combatientes. Muchos eran adolescentes, casi niños, armados con machetes, lanzas oxidadas y viejos fusiles. Pero sus ojos ardían con la misma llama que al inicio de la guerra. Aún creían, aún soñaban, aún peleaban. El terreno favorecía a los defensores.
Las colinas formaban un cinturón natural que podía resistir, por un tiempo, el avance enemigo. Allí se cavaron nuevas trincheras, se reforzaron puestos, se erigieron parapetos improvisados con tierra, ramas y esperanza. López sabía que no ganarían esa batalla, pero también sabía que cada día de resistencia retrasaba el final. Y eso, para él, era suficiente. Resistir era vencer. Del lado aliado, el general argentino Bartolomé Mitre y el mariscal brasileño Caxias preparaban el asalto final. Sabían que tenían la ventaja, pero también sabían que no enfrentaban a un enemigo común. Enfrentaban a un pueblo convencido de que su causa era sagrada. Y eso hacía cada combate más difícil, más cruel. A medida que se acercaban, sus soldados hablaban en voz baja. Muchos se preguntaban qué hacían allí, atacando a niños y ancianos con uniformes de guerra. El asalto comenzó el 21 de diciembre. Fue brutal. Durante días, las tropas aliadas avanzaron colina tras colina, perdiendo hombres ante una resistencia que parecía surgir de la tierra misma. Las balas no bastaban, los cañones no alcanzaban, porque cada caída paraguaya era reemplazada por otro combatiente dispuesto. La línea de defensa se extendía como una llama en el viento, y aunque sabían que perderían, no estaban dispuestos a rendirse. El 27 de diciembre, finalmente, Lomas Valentinas cayó, pero no fue una victoria limpia. Fue una masacre. Las tropas aliadas encontraron cuerpos por doquier, en trincheras, en fosas, en los caminos. Algunos soldados lloraban al ver lo que habían hecho, porque allí no se había vencido un ejército, se había vencido un pueblo, y esa victoria tenía sabor a derrota moral. Solano López logró escapar, herido, agotado, pero no capturado. En su mente aún quedaba camino por recorrer. No importaba cuán escaso fuera su ejército, no importaba que solo quedaran ruinas. Mientras él estuviera vivo, Paraguay seguiría luchando, aunque ya no quedaran ciudades, ni cañones, ni esperanzas. Solo dignidad, solo resistencia. Y así, el último capítulo de esta tragedia comenzaba a escribirse. Más allá de las colinas tomadas, más allá de los muertos enterrados, quedaba aún un nombre, un lugar, un momento final: Cerro Corá. Y hacia allí marchaba el último aliento de una nación. Cerro Corá no era un bastión militar ni una ciudad fortificada. Era selva, ríos angostos, montaña y laderas empinadas cubiertas por árboles eternos. Allí, en medio de la espesura del norte paraguayo, Francisco Solano López levantó su último campamento. Lo acompañaban unos centenares de soldados exhaustos, muchos con enfermedades, mal alimentados, mal armados. No quedaban recursos, solo quedaba la convicción de que mientras él respirara, Paraguay no sería vencido. El entorno lo protegía. Las tropas brasileñas, que lo perseguían sin descanso, sabían que entrar en esas tierras era peligroso, pero el alto mando estaba decidido. Querían capturar a López. No bastaba con tomar la capital o derrotar ejércitos. Querían el cuerpo, el símbolo, el hombre que había osado desafiarlos. Y por eso organizaron una ofensiva final, silenciosa, rápida, letal, con comandos especializados dispuestos a poner fin a una guerra que ya parecía un castigo bíblico. El 1 de marzo de 1870, las tropas brasileñas rodearon el campamento en la madrugada. La niebla aún cubría el suelo cuando comenzó el ataque. López fue despertado por disparos y se lanzó al monte con su espada y un pequeño grupo de leales. Aún con fiebre, debilitado por una herida anterior, se negó a rendirse. Era un reflejo de sí mismo. Ya no comandaba un ejército, pero aún llevaba el uniforme. Aún tenía dignidad. Avanzó hacia el río, cruzando la vegetación como un espectro de otra época. Iban cayendo uno a uno sus acompañantes, abatidos por los disparos o atrapados entre las raíces. Finalmente, herido en el pecho y en el abdomen, fue alcanzado por los soldados brasileños. El coronel que lo encontró lo instó a rendirse.
¿Dónde está el presidente López?, preguntó. Él, cubierto de sangre, respondió con lo último que le quedaba: «Muero con mi patria». Lo remataron con una lanza. El cuerpo de Solano López cayó entre piedras y barro, cubierto por la lluvia. Así terminó la vida del hombre que había llevado a su país al borde del exterminio, pero también al borde de la leyenda. En ese momento, el silencio se hizo espeso. No hubo gritos de victoria, no hubo celebraciones, solo el reconocimiento sombrío de que un ciclo se había cerrado. Con sangre, con dolor, con memoria, Paraguay había sido derrotado militarmente, pero la historia no se mide solo en batallas ganadas. El eco de esa resistencia, la ferocidad con que un pueblo entero eligió morir antes que arrodillarse, comenzó a resonar más allá de las fronteras. Aquel hombre, odiado por algunos, venerado por otros, había logrado lo imposible: convertir una derrota total en una epopeya inmortal. Y así, entre la niebla de Cerro Corá, no murió solo un presidente, murió un símbolo. Pero los símbolos, cuando caen, no desaparecen, se transforman. Y en Paraguay, ese símbolo se convertiría en el alma de una nación nueva, reconstruida desde las cenizas. Cuando las tropas invasoras regresaron, lo que dejaron atrás no era un país conquistado, era un desierto. Asunción, la capital, había sido saqueada, sus iglesias profanadas, sus archivos quemados. Las aldeas del interior eran ruinas mudas, hogares vacíos, campos abandonados donde solo crecía el silencio. El Paraguay, que había existido antes de la guerra, ya no estaba. Lo que quedaba era una sombra, un susurro entre escombros. La población masculina había sido diezmada. Algunos cálculos estiman que más del 60% de los hombres murieron durante el conflicto. Los niños, obligados a tomar las armas, también cayeron por miles. Las mujeres, que habían sido sostén, soldadas, enfermeras, ahora quedaban como las únicas responsables de reconstruir una nación devastada. Y lo hicieron, con manos temblorosas, con lágrimas, con la memoria clavada en el pecho. Pero lo hicieron. No había agricultura, no había industria, no había comercio. Todo había sido destruido o confiscado. Las potencias victoriosas impusieron deudas, exigieron reparaciones, ocuparon territorios. El Paraguay fue forzado a firmar tratados que lo despojaban de regiones enteras, incluyendo grandes extensiones del Chaco. Su ejército fue desmantelado, su soberanía mutilada. Era, en términos prácticos, un país cautivo, pero no derrotado en espíritu. Las familias enterraban a sus muertos en silencio. No había ataúdes, no había sacerdotes, solo cruces de madera marcando los caminos. En algunas regiones, la lengua guaraní fue lo único que sobrevivió intacto. Era el corazón cultural del país, un latido ancestral que ni siquiera la guerra pudo apagar. En ella, las madres cantaban a sus hijos, les contaban las historias de los valientes, de los que no se arrodillaron. Los niños que crecieron después de la guerra escuchaban esas historias con los ojos abiertos y sabían que, aunque no tuvieran zapatos ni libros, tenían herencia, una memoria forjada en fuego, un legado invisible que decía: resistimos, estamos aquí, aún somos Paraguay. Y eso, para muchos, valía más que cualquier tratado o victoria política. Era una identidad que no se podía firmar ni borrar. Los vencedores, aunque habían destruido todo, no lograron convertir a Paraguay en una nación sometida. Años después, incluso diplomáticos brasileños reconocerían que la tenacidad del pueblo paraguayo era inexplicable, admirable, porque no todo se puede conquistar con armas. Hay batallas que solo se ganan con el alma. Y Paraguay había demostrado tener una más grande que toda América del Sur. Así, el país arrasado comenzó a respirar de nuevo, lentamente, dolorosamente, pero vivo. Y con cada respiración, una nueva historia comenzaba a escribirse. Si el cuerpo de Paraguay fue diezmado en la guerra,
Su alma sobrevivió gracias a las mujeres. Mientras los hombres caían en combate, las mujeres se convirtieron en columna vertebral de la nación. Tomaron los arados, los fusiles, los libros, los mandos. Fueron madres, enfermeras, mensajeras, combatientes. En los campos, en los hospitales improvisados, en las trincheras cubiertas de barro, allí estaban, invisibles en los partes de guerra, pero imprescindibles en cada victoria y cada resistencia. Desde el inicio del conflicto, muchas mujeres acompañaron a los soldados al frente, no por obligación, sino por decisión. Se vestían como hombres para luchar, para no dejar solos a sus esposos, hermanos, hijos. Aprendieron a disparar, a coser heridas abiertas con aguja e hilo de coser, a cocinar con raíces, a criar niños en medio del estruendo de los cañones. En Paraguay no existió la retaguardia. Todo el país fue frente de batalla, y ellas estuvieron en el centro. Algunas se convirtieron en leyenda, como Juana María de Lara, quien organizó redes de asistencia, escondió soldados heridos, saboteó a los enemigos, o como tantas otras cuyos nombres se perdieron, pero cuyos actos sostuvieron la vida nacional cuando ya nada parecía quedar. Muchas murieron sin gloria ni lápida, pero en sus actos se esconde la grandeza silenciosa de un pueblo entero. Después de la guerra, el país quedó prácticamente sin hombres en edad adulta. Fueron las mujeres quienes reconstruyeron aldeas, limpiaron ruinas, sembraron las primeras semillas en campos donde aún humeaban los restos del pasado. Se convirtieron en jefas de familia, maestras, médicas autodidactas, artesanas y guardianas de la lengua guaraní. El renacimiento de Paraguay fue femenino, fue materno, fue resiliente. Cuidaron a los huérfanos como propios, enseñaron historia con canciones y cuentos, cosieron banderas con trapos viejos. En sus pechos acunaron una generación que crecería con la memoria de lo que fue y con el sueño de lo que podía volver a ser. Porque incluso sin herramientas, sin libros, sin tierra fértil, las mujeres construyeron algo más poderoso que cualquier nación, un sentido de pertenencia. Y aún hoy, su legado vive. En cada celebración nacional, en cada canción popular, en cada escuela donde se enseña la historia de la guerra, la figura de la mujer paraguaya se alza como símbolo, no de derrota, sino de resistencia, no de sufrimiento, sino de fortaleza invencible, porque fueron ellas quienes impidieron que el país muriera del todo. Y mientras el mundo olvidaba, ellas recordaban, y eso fue lo que salvó a Paraguay. Pero aún quedaban heridas abiertas y un juicio moral por hacer. La figura de Francisco Solano López quedó atrapada entre la gloria y la condena. Para unos, fue un tirano que arrastró a su pueblo a una guerra suicida, cegado por la ambición y el delirio de grandeza. Para otros, fue un héroe trágico, un mártir de la soberanía americana, un hombre que, enfrentado al acoso de imperios, eligió resistir antes que someterse. Su historia, como la de tantos grandes personajes, no permite respuestas simples. Los aliados lo pintaron como un dictador cruel, acusaron su gobierno de autoritario, señalaron las ejecuciones que ordenó durante la guerra, incluyendo familiares, ministros, generales, y lo compararon con emperadores decadentes. Argumentaban que su paranoia lo había llevado a sacrificar miles de vidas inútilmente, y que, incluso cuando la derrota era inevitable, no supo detenerse. Para ellos, López fue el verdugo de su propio pueblo, pero en Paraguay el relato fue otro. Desde las cenizas, López comenzó a renacer como símbolo de resistencia. No importaban los errores tácticos ni las decisiones políticas. Importaba su compromiso hasta el final, su negativa a rendirse, su muerte de pie, espada en mano, pronunciando palabras que sellaron un destino colectivo. En cada niño que estudiaba su historia, crecía una semilla de orgullo, porque aunque el país había sido devastado, también había demostrado que podía mirar de frente al poder sin bajar la cabeza.
Los historiadores debatieron durante décadas. Algunos resaltaron su modernización del país antes de la guerra, su capacidad de organización, su visión de un Paraguay soberano y autosuficiente. Otros, en cambio, lo acusaron de megalómano, de arruinar lo que pudo ser una nación próspera. Pero incluso en esos debates, algo se repetía. López no fue un personaje menor, fue protagonista, fue eje, fue historia pura. Y con el tiempo, su imagen se fue transformando. Monumentos comenzaron a erigirse en su honor. Su nombre volvió a aparecer en libros, en plazas, en escuelas. Incluso sus enemigos lo reconocieron como un estratega formidable, porque la historia, al final, no premia siempre a los que ganan, sino a los que hacen temblar la tierra con sus pasos. Y López, con sus aciertos y errores, lo hizo. Hoy, su figura sigue dividiendo opiniones, pero hay una verdad que nadie puede negar. Sin él, Paraguay no sería lo que es. Su legado, entre la tragedia y la épica, marcó para siempre la identidad nacional, y aunque haya muerto rodeado de derrota, su memoria vive envuelta en la dignidad de los que no se rinden. Pero la historia no termina con una tumba, porque de esa tumba brotó una nueva nación, y su reconstrucción fue tan heroica como su resistencia. El Paraguay de 1870 era un cadáver que respiraba, pero respiraba, y eso bastó. Las ruinas comenzaron a ser desmontadas, los campos a ser resembrados, las casas a levantarse con barro, madera y voluntad. No había ayuda internacional, no hubo planes Marshall. Hubo mujeres, niños, ancianos y orgullo. Eso fue lo que reconstruyó al país. Día tras día, sin aplausos, sin cámaras, solo esfuerzo y fe. Los primeros años fueron oscuros. La ocupación aliada continuó por casi una década. Muchos de los gobernantes paraguayos durante ese periodo fueron impuestos o aprobados por las potencias vencedoras. Pero incluso bajo esa tutela forzada, la cultura no se apagó. El guaraní seguía hablándose en cada rincón. Las tradiciones persistían, y poco a poco, las nuevas generaciones comenzaron a reclamar su voz, su derecho a ser dueños de su destino otra vez. La educación fue una de las armas de la reconstrucción. Las escuelas volvieron a abrir. Se copiaron libros a mano. Se enseñó historia en los patios de las casas, bajo la sombra de los árboles, porque había que recordar. No por odio, sino por identidad. Cada niño que aprendía a leer era un ladrillo en el nuevo Paraguay. Cada madre que enseñaba los nombres de los mártires era una catedral erguida en el alma de la nación. La economía, destruida por completo, se reinventó. Sin ejército, sin bancos, sin ferrocarriles, los paraguayos comenzaron a comerciar con lo que tenían: artesanía, agricultura, fuerza bruta. Las ferias locales se multiplicaron. Los trueques reemplazaron el dinero. Era una economía de subsistencia, pero era suya. Nadie la impuso, nadie la condicionó. Y eso, en sí mismo, era una forma de libertad. La política también comenzó a resurgir, aunque bajo la sombra de los intereses externos. Hubo revueltas, elecciones fallidas, golpes. Pero en medio del caos, algo crecía. Una nueva conciencia nacional. Ya no se trataba de pelear con armas, sino con ideas. Y en esa nueva batalla, Paraguay volvió a demostrar su capacidad de resistencia. Porque si pudo sobrevivir al infierno, también podía construir un futuro. La reconstrucción de Paraguay no fue rápida ni perfecta, pero fue heroica. Y aunque los libros a veces pasan por alto esta etapa, fue tan fundamental como la guerra misma. Porque en ella nació una nación que eligió no llorar eternamente sus muertos, sino honrarlos con vida, con trabajo, con memoria. Y así, sobre las tumbas de miles, se alzó un país nuevo, hecho de sangre, pero también de esperanza. Y lo que vendría después sería la prueba de que no hay nación más fuerte que aquella que se rehace a sí misma desde el polvo. Con la muerte de López, los aliados no se retiraron de inmediato. Muy por el contrario,
Paraguay quedó bajo ocupación militar durante casi 10 años. Tropas brasileñas se instalaron en puntos estratégicos, supervisando cada decisión política, cada movimiento administrativo. Fue un país vencido, pero también vigilado. No había soberanía real, solo una ilusión administrada por los vencedores. Y en esa sombra creció una nueva forma de resistencia. Los gobiernos que se sucedieron durante ese período eran débiles, títeres muchas veces sin apoyo popular, colocados allí para facilitar los intereses externos. Las instituciones estaban rotas. La justicia respondía a las necesidades de los ocupantes. Las tierras fértiles fueron expropiadas o vendidas a extranjeros. Lo poco que había quedado en pie tras la guerra ahora era ofrecido como botín legal. La humillación continuaba, aunque sin uniformes enemigos a la vista. Pero incluso en esa oscuridad, el espíritu paraguayo no se apagó. En las escuelas clandestinas, los maestros seguían enseñando sobre los héroes caídos. En los mercados, los campesinos se resistían a pagar tributos injustos. En los hogares, se hablaba en guaraní con orgullo, como una forma de decir, seguimos siendo nosotros. La identidad se convirtió en el último bastión. No podía ser ocupada. La resistencia ya no era militar, sino cultural. Y quizás por eso fue aún más efectiva. Porque una bala puede silenciar un cuerpo, pero no una canción. Y en las canciones paraguayas, en sus versos de dolor y coraje, estaba contenida toda una nación. Era la memoria viva de los que no se arrodillaron. Cada copla era una trinchera. Cada arpa, un grito, cada palabra en guaraní, una bandera. Los años pasaban, y el país parecía congelado en un limbo, ni plenamente libre, ni totalmente esclavo. Pero esa espera forjó una generación nueva, hijos y nietos de la guerra, criados en la escasez, pero con una fuerza interior que no venía de las armas, sino del recuerdo, porque sabían que descendían de un pueblo que eligió el fuego antes que la rendición. Brasil, eventualmente, comprendió que no podía eternizar su presencia sin perder legitimidad. En 1876 comenzó la retirada de tropas y en 1879 se completó el proceso. Paraguay, por fin, volvía a ser dueño de su destino, pero lo hacía desde las ruinas, sin ejército, con las fronteras alteradas, con su demografía quebrada. Era una libertad incompleta, pero era un comienzo, y sobre ese comienzo se construiría un nuevo relato, porque toda nación necesita héroes, mitos, fechas. Y Paraguay, con su historia de cenizas, tenía todo eso. Solo faltaba escribirlo, y lo haría a su modo, como solo saben hacerlo los pueblos que han conocido el infierno. Una de las imágenes más desgarradoras que dejó la Guerra del Paraguay fue la de los niños en uniforme, no como símbolo, sino como realidad brutal. A medida que los hombres adultos eran abatidos o capturados, el ejército paraguayo comenzó a reclutar adolescentes. Luego, niños. Algunos tenían apenas 9 o 10 años. Iban al frente con lanzas, con sables, con cualquier arma improvisada. Y muchos morían antes de saber qué era realmente la guerra. Las órdenes venían de arriba, pero también había una convicción extendida. El país era de todos, y todos debían defenderlo. En esa lógica, la infancia no existía. Solo había patria o muerte. Muchos de esos niños crecieron con el fusil en la mano. No conocieron la escuela, ni el juego, ni la paz. Sus primeros pasos los dieron sobre barro ensangrentado. Sus primeras palabras de guerra, entre el grito de los cañones. Algunos relatos cuentan cómo los soldados enemigos, al encontrarse con niños entre los defensores, dudaban en disparar. Pero la batalla no permitía compasión, y esos niños eran letales en su convicción. Se ocultaban en los matorrales, atacaban por sorpresa, lanzaban piedras cuando no tenían armas. En sus ojos no había miedo, había herencia, una transmisión silenciosa de orgullo nacional. Después de la guerra, muy pocos sobrevivieron. Los que lo hicieron quedaron marcados de por vida.
Algunos fueron venerados como símbolos, otros olvidados por una sociedad que no sabía cómo mirar ese dolor sin romperse por dentro. Muchos no supieron nunca leer o escribir, pero sus testimonios orales se volvieron pilares de la memoria nacional, porque en sus cuerpos, aún adolescentes, cargaban un siglo de dignidad. La historia oficial los transformó en emblemas. Las esculturas, las canciones, los libros escolares comenzaron a hablar del niño mártir, del niño combatiente, del niño héroe. Pero detrás de esa idealización había una herida abierta, porque ningún país debería tener que enviar a sus niños a morir. Y Paraguay lo hizo, por necesidad, por desesperación, por amor a su tierra, pero lo hizo. Esa imagen, la del niño parado frente a un regimiento enemigo, con un machete tembloroso en la mano, aún persigue la conciencia latinoamericana. No es una postal gloriosa, es una advertencia, un espejo oscuro, un testimonio de hasta dónde puede llegar un pueblo cuando se le niega todo, incluso el derecho al futuro. Y en esa imagen, tan cruel como poderosa, late el corazón del Paraguay, porque allí está la síntesis, la inocencia sacrificada por una idea. Y esa idea, a pesar de todo, sobrevivió. La guerra de la Triple Alianza no solo dejó cicatrices en Paraguay, fue un terremoto político y moral para toda Sudamérica. Brasil, Argentina y Uruguay, aunque victoriosos en el campo de batalla, quedaron fracturados en su interior, porque ganar una guerra tan desigual dejó más preguntas que glorias. ¿Fue necesaria? ¿Fue justa? ¿Fue una defensa o una invasión disfrazada de legalidad? Las respuestas, aún hoy, no son unánimes. Brasil, pese a su victoria, quedó profundamente endeudado. El costo humano y económico de mantener la guerra por 5 años minó sus finanzas y aceleró la decadencia del imperio. Muchos historiadores coinciden en que la campaña paraguaya fue uno de los catalizadores indirectos del fin de la monarquía brasileña y la proclamación de la República en 1889. El ejército, empoderado por su rol central en la guerra, se convirtió en una fuerza política que influiría en las décadas siguientes. Argentina también sintió las consecuencias. La decisión de Mitre de involucrarse en el conflicto generó divisiones internas, sobre todo en las provincias del interior que no veían al Paraguay como enemigo. El federalismo, la identidad nacional y la legitimidad del poder central fueron discutidos con más intensidad, y aunque logró expandir su influencia territorial, el precio fue una herida moral que nunca terminó de cerrarse del todo. Uruguay, el más pequeño de los aliados, salió con poco que mostrar. Políticamente quedó atado a las decisiones de sus vecinos mayores. Aunque los colorados consolidaron su poder con el respaldo brasileño, la soberanía uruguaya se volvió frágil. La guerra no les trajo beneficios económicos ni territoriales significativos, solo muertos, deuda y una historia incómoda que los enfrentó con su propia fragilidad. Pero quizás el impacto más profundo fue simbólico. América del Sur, una región que recién comenzaba a consolidar sus identidades nacionales, vio cómo la guerra abría grietas en su discurso emancipador. ¿Cómo hablar de independencia y libertad mientras se masacraba a un pueblo hermano? ¿Cómo celebrar la victoria cuando el precio era la aniquilación de una nación entera? La sombra de Paraguay se proyectó sobre todos. Las generaciones siguientes comenzarían a mirar la guerra con otros ojos, ya no como epopeya, sino como tragedia. Y desde esa nueva mirada surgieron movimientos pacifistas, revisionistas, intelectuales que cuestionaron los relatos oficiales. La Guerra del Paraguay dejó de ser un orgullo para convertirse en un espejo incómodo, uno que obligaba a repensar la historia sudamericana desde sus márgenes, porque en el fondo, todos entendieron que algo se había perdido en esa guerra. No solo vidas, no solo territorios. Se había perdido una oportunidad de construir una región unida desde el respeto, no desde la violencia. Y esa deuda moral, hasta hoy, sigue pendiente. En Paraguay, la guerra no terminó en 1870. Continuó en la memoria,
en los relatos orales transmitidos por abuelas, en los nombres de calles, en las canciones populares, en las esculturas de piedra erigidas en pueblos pequeños. Cada familia tenía un muerto, un desaparecido, una historia. La Guerra del Paraguay se convirtió en el núcleo de la identidad nacional, y recordar no era una opción, era una forma de existir. El Estado paraguayo, consciente de ello, promovió la memoria como política de unidad. Los héroes de la guerra fueron elevados al panteón nacional. Las fechas patrias se construyeron en torno a las batallas, las resistencias, las muertes heroicas. El idioma guaraní, símbolo de esa resistencia silenciosa, se mantuvo vivo como un lazo con el pasado. Hablar guaraní era hablar la lengua de los que no se rindieron. En los libros escolares, los niños aprendían sobre Cerro Corá, sobre Humaitá, sobre los niños soldados, y no lo hacían con vergüenza, sino con orgullo. La guerra, aunque dolorosa, era también un relato fundacional, un mito épico sobre la dignidad de un pueblo. Se lloraban las pérdidas, pero también se celebraba la capacidad de seguir en pie. Paraguay no tenía muchas riquezas materiales, pero tenía algo más poderoso: memoria. Las canciones populares contaban historias de mujeres valientes, de soldados que luchaban hasta el último aliento, de pueblos enteros arrasados que aún así no se rendían. La música fue una herramienta de resistencia emocional, y a través de ella, la guerra se mantuvo viva en las emociones colectivas, no como rencor, sino como aprendizaje. Con el tiempo, los museos, las investigaciones históricas y los documentales ayudaron a complejizar el relato. Se dejó de ver a la guerra solo en blanco y negro. Aparecieron nuevas preguntas, nuevos enfoques, pero incluso esos matices no destruyeron la memoria, la enriquecieron, porque un país que recuerda con verdad es un país que se fortalece. Fuera de Paraguay, sin embargo, la memoria fue más frágil. En Brasil, Argentina y Uruguay, durante décadas, el conflicto fue silenciado o minimizado. Solo en tiempos recientes comenzó a ser recuperado desde una perspectiva crítica, ética, reparadora. Porque la historia no puede ser contada solo desde los vencedores. Y mientras más se conoce, más claro queda. El Paraguay de entonces, con todas sus contradicciones, encarnó una dignidad colectiva que marcó a toda América Latina. Y esa dignidad, aún hoy, se celebra. El mapa de Sudamérica también cambió tras la guerra. Paraguay perdió casi la mitad de su territorio original. Grandes extensiones de tierra pasaron a manos de Brasil y Argentina, incluyendo partes del Chaco y zonas estratégicas con recursos naturales valiosos. Pero más allá de las líneas en el papel, lo que se alteró fue el sentido de pertenencia. Lo que antes era hogar, después se volvió frontera. Lo que antes era camino, después se convirtió en límite. Muchas comunidades quedaron divididas. Familias enteras que vivían a ambos lados de los ríos ahora se encontraban separadas por leyes nuevas, idiomas diferentes, nuevas banderas. La herida territorial fue también una herida humana, porque las tierras no son solo espacios geográficos, son memoria, raíz, cultura, y esas tierras perdidas arrastraron también parte del alma paraguaya. Durante décadas, el reclamo por los territorios fue constante. Aunque el país fue obligado a firmar tratados desventajosos bajo ocupación, nunca dejó de señalar la injusticia. En las escuelas, los niños aprendían los nombres de las regiones perdidas. En los mercados, los viejos contaban historias de lo que había allí: selvas abundantes, pueblos hospitalarios, caminos ancestrales. Era una forma de mantener vivo lo ausente. La pérdida territorial también tuvo un impacto económico. Muchas de las tierras más fértiles pasaron a manos extranjeras. Paraguay, que había sido uno de los países más desarrollados de la región en términos de industria y autosuficiencia antes de la guerra, quedó reducido a una economía agraria de subsistencia, sin acceso al mar, sin infraestructura, sin capital. Y aún así sobrevivió.
El territorio que quedó fue cuidado con devoción. Cada palmo de tierra se convirtió en símbolo, porque aunque la nación había sido mutilada, lo que quedaba se defendía con una pasión multiplicada. Se sembraba con manos firmes, se recorría a pie, se cantaba en versos. Paraguay, más que un país, se convirtió en un espacio espiritual, donde cada rincón tenía memoria y cada árbol una historia. Con los años, el sentimiento territorial se transformó. De la nostalgia, se pasó a la afirmación. Los paraguayos comenzaron a construir desde lo que tenían, no desde lo que les quitaron, porque entender que la patria no es solo tierra, sino también tiempo y vínculo, permitió reinventarse sin olvidar, amar lo perdido, pero cuidar lo presente, y desde ahí proyectar el futuro. Así, las cicatrices no desaparecieron, pero se convirtieron en marcas de identidad, señales de que, pese a todo, Paraguay sigue aquí, de pie, incompleto, quizás, pero nunca vencido. La guerra de la Triple Alianza se estudia hoy en universidades, se representa en teatros, se discute en foros de derechos humanos. Ya no es solo un capítulo de la historia paraguaya, es una advertencia para todo el continente, porque revela lo que puede ocurrir cuando el poder se impone sobre la justicia, cuando las alianzas se arman no para proteger la paz, sino para dividir el botín. La historia de Paraguay desnuda las debilidades de América Latina, la falta de integración real, la desconfianza entre pueblos hermanos, la manipulación de los discursos de libertad para justificar conquistas. Pero también muestra su fortaleza, la capacidad de resistir, de reconstruirse, de transformar la tragedia en conciencia colectiva. Cada país de la región tiene algo que aprender de esta historia. Brasil, sobre el límite de su ambición imperial. Argentina, sobre el costo de sus divisiones internas. Uruguay, sobre su fragilidad estructural. Y todos, sobre la importancia de la memoria, del respeto entre naciones pequeñas y grandes, del valor incalculable de la soberanía. En un mundo donde las guerras siguen siendo moneda corriente, donde los poderosos aún aplastan a los más débiles, el caso paraguayo se vuelve faro, no como modelo de guerra, sino como ejemplo de dignidad, porque incluso en su derrota, Paraguay dejó una enseñanza poderosa, que los pueblos no se miden por el tamaño de sus ejércitos, sino por la fuerza de su voluntad. Esa lección, aunque escrita en sangre, es aún válida y más urgente que nunca, porque las nuevas generaciones tienen derecho a conocer no solo las victorias celebradas, sino también los silencios incómodos. Y en ese silencio, Paraguay grita, no pide venganza, no exige reparación, pide memoria, justicia histórica, una lectura honesta del pasado para evitar repetirlo. Y eso ya es mucho, porque una historia conocida es una historia viva. Y mientras esta historia se recuerde, seguirá latiendo en cada rincón de América Latina. Cuando todo fue ceniza, el arte se volvió refugio. La música, la poesía, la pintura comenzaron a relatar lo que las palabras oficiales no podían. En cada canción guaraní había una tumba abierta, una bandera rota, una lágrima no llorada. Y en esas melodías, Paraguay volvió a encontrarse, porque el arte no pide permiso, solo existe, y al existir, sana. Los arpistas recorrieron los caminos, llevando versos de guerra y amor. Los poetas escribieron desde el dolor, pero también desde la esperanza. Surgieron canciones como Cerro Corá o Recuerdos de Ipacaraí, que, aunque no hablaban directamente de la guerra, llevaban su sombra, porque la guerra, cuando se instala en el alma de un pueblo, nunca se va del todo. En los telares, las mujeres bordaban con hilos de memoria. En las plazas, los actores improvisaban dramas sobre el pasado. Y en los murales, los colores dibujaban escenas de valentía y sacrificio. El arte paraguayo no fue solo estético, fue político, fue educativo, fue ritual, porque cada obra era también una oración. A falta de instituciones, el arte fue escuela. A falta de justicia, fue denuncia. Y a falta de reconocimiento,
fue autoafirmación. El pueblo no necesitaba que el mundo le dijera quién era. Lo sabía, y lo cantaba, y lo pintaba, y lo tallaba en madera, en barro, en papel. Así se mantuvo viva la llama, no en los palacios, sino en las guitarras y en las gargantas. Con los años, la cultura paraguaya comenzó a ser reconocida. Festivales, academias, centros culturales recuperaron y celebraron esa expresión única. Y con cada aplauso se curaba una herida. Porque el arte también es eso, una forma de levantar a los caídos, de darles nombre, rostro, historia. Hoy, el arte paraguayo sigue siendo testimonio, no solo de lo que ocurrió, sino de lo que resiste. En cada danza folclórica, en cada canción popular, en cada obra de teatro comunitario, está el eco de aquellos que eligieron no olvidar y que, a través del arte, se hicieron eternos. Porque mientras haya alguien que cante, alguien que pinte, alguien que recuerde, Paraguay seguirá invicto. Aunque la guerra dividió, la memoria puede unir. En las últimas décadas, historiadores, artistas y pueblos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay comenzaron a tender puentes, a reencontrarse desde el dolor compartido, a construir una historia continental que no excluya ni silencie. Una historia que reconozca errores, celebre resistencias y promueva un futuro distinto. Surgieron encuentros culturales trinacionales. Se publicaron investigaciones conjuntas. En escuelas de frontera, los niños comenzaron a aprender una historia común, no como vencedores y vencidos, sino como hermanos marcados por un mismo fuego. Porque entender el pasado es también sanar el presente. Los descendientes de soldados brasileños viajaron a Paraguay para conocer los campos donde pelearon sus antepasados. Intelectuales argentinos participaron en homenajes a los caídos paraguayos. Músicos uruguayos versionaron canciones guaraníes. Y en esos gestos, pequeños pero potentes, nació una nueva forma de justicia: la empatía. Ningún país sale intacto de una guerra. Todos pierden algo. Y todos tienen algo que aprender. Por eso, la historia de la Guerra del Paraguay no debe ser recordada con orgullo ni con vergüenza, sino con responsabilidad, para que nunca más un pueblo sea empujado al abismo por intereses externos. En ese camino de reconciliación, la verdad es el primer paso, y ya se está dando, con libros, con memoria oral, con debates públicos, con museos que narran los hechos sin ocultar, porque la verdad no destruye, libera, y en esa libertad puede nacer una nueva América Latina, una donde los países no se enfrenten por miedo, sino que se abracen por historia, donde el pasado no sea una trampa, sino un puente, y donde Paraguay, con toda su dignidad, sea honrado como lo que es, un símbolo eterno de resistencia. Y si esa historia se comparte, entonces habrá valido la pena contarla. Hoy, Paraguay es un país distinto. Sigue siendo pequeño en territorio, pero gigante en espíritu. Las generaciones actuales han heredado no solo el trauma de la guerra, sino también la fuerza de sus sobrevivientes. En cada rincón del país se respira una mezcla de melancolía y esperanza, porque la tragedia se convirtió en raíz, y de ella brotó identidad. Los jóvenes aprenden el guaraní con orgullo, estudian a López, a Juana María de Lara, a los niños soldados, pero también miran hacia adelante. Construyen nuevas industrias, desarrollan tecnología, exportan cultura, porque saben que honrar el pasado no significa vivir en él, sino usarlo como motor para el futuro. Y eso, Paraguay lo entendió como pocos. Las mujeres, que fueron el corazón de la reconstrucción, ahora lideran en educación, política, arte. Los pueblos indígenas, tantas veces invisibilizados, comienzan a recuperar su voz. Y las comunidades rurales, base de la nación, siguen cuidando la tierra con sabiduría ancestral. Porque reconstruir no es solo edificar, es habitar con dignidad. Las heridas no se han cerrado del todo, pero eso no impide caminar. Y cada paso que da el Paraguay contemporáneo
Es una afirmación. Aquí estamos, resistimos, somos, y no importa cuántas veces quieran borrarnos, porque la historia ya nos escribió, en fuego, en sangre, pero también en luz. El país ha desarrollado una diplomacia respetada, una identidad cultural potente, una juventud comprometida. Todo esto sobre los hombros de aquellos que cayeron sin rendirse. Porque el verdadero monumento a los mártires de la guerra no está solo en piedra, sino en la vida que se construyó a pesar de todo. Y así, desde las ruinas, Paraguay enseñó al mundo una lección eterna. No hay fuerza más poderosa que la de un pueblo que se levanta. Y aún queda un último mensaje por entregar. La historia de Paraguay es, ante todo, una historia de resistencia. No la resistencia del odio, sino del amor por la tierra. No del revanchismo, sino de la dignidad. Es la prueba viva de que una nación puede perder todo: hombres, tierras, recursos, y aún así levantarse con la cabeza en alto. Porque hay cosas que no se conquistan con fusiles, como la fe, como el espíritu, como la memoria. Cada generación de paraguayos ha heredado un compromiso silencioso: nunca olvidar, nunca agachar la cabeza, nunca dejar que se apague la llama. Y por eso, este pueblo sigue escribiendo su historia, en las escuelas, en las canciones, en los campos sembrados. Con cada nuevo hijo que nace, se renueva la promesa: resistir, reconstruir, renacer. El Paraguay es la voz de los pueblos pequeños que se niegan a ser aplastados. Es la advertencia de que la justicia debe acompañar siempre a la fuerza. Es la certeza de que no hay pueblo invencible, pero sí hay causas invencibles. Y una de ellas es la libertad. Este documental no pretende glorificar la guerra, sino honrar a quienes la enfrentaron con humanidad, a quienes eligieron el camino más difícil, a quienes, incluso sabiendo que perderían, no se arrodillaron. Porque la victoria no siempre está en el resultado. A veces está en el camino. Y si alguna vez el mundo olvida, que Paraguay siga recordando. Porque mientras haya memoria, habrá historia. Y mientras haya historia, habrá futuro. Así termina esta travesía. Pero la verdadera historia continúa contigo. La historia que acabas de escuchar no es solo la crónica de una guerra. Es el eco vivo de un pueblo que eligió morir de pie antes que vivir de rodillas. Paraguay nos enseñó que el tamaño de una nación no se mide en kilómetros cuadrados ni en cañones, sino en la firmeza con la que sus hijos defienden su dignidad. En cada niño que luchó, en cada mujer que reconstruyó, en cada hombre que cayó sin rendirse, late el corazón más fuerte de América Latina. Un corazón que no se rinde, que no olvida, que sigue latiendo con fuerza. Pero esta historia necesita ser contada una y otra vez, no para glorificar el dolor, sino para iluminar la dignidad. Por eso, si esta travesía te conmovió, si algo en ti se estremeció al escuchar las voces del pasado, te invitamos a actuar. Suscríbete al canal para seguir explorando las historias ocultas de nuestra América. Historias silenciadas, ignoradas, pero llenas de fuego y humanidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos documentales. Cada uno de ellos es una pieza más de este rompecabezas que es nuestra identidad colectiva. Desde los Andes hasta el Río de la Plata hay relatos esperando ser descubiertos. Y tú puedes ser parte de esta búsqueda de memoria y verdad. Comparte este video con quienes valoran la historia real, esa que no se aprende en manuales, sino que se siente en el alma. Tal vez alguien más necesita escuchar hoy que rendirse no siempre es el final, que a veces resistir es el mayor de los triunfos. Deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué te provocó esta historia. ¿Qué sentiste al conocer el sacrificio del pueblo paraguayo? Este espacio no es solo para contar historias, es para construir comunidad, un lugar donde la emoción, la reflexión y el respeto nos unen. Apoya este canal para que podamos seguir investigando, narrando y dando voz
a los que el tiempo quiso callar. Tu participación es la chispa que mantiene viva esta llama. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Que esta historia te acompañe, que te inspire y que, sobre todo, te recuerde que la memoria es un acto de amor y que contarla es un deber. Hasta muy pronto. Nos reencontramos en la próxima historia, porque aún queda mucho por decir, mucho por sentir y muchas verdades por descubrir juntos.